Gracias, Señor, te damos este día porque podemos, Padre mío, tener la confianza y la seguridad de que tú estás, Padre Santo, en todo y sobre todo, Señor. Y Padre mío, gracias de verdad este día porque cómo, Padre Santo, poder vivir sin ti, Señor. Cómo, Padre Celestial, caminar en esta tierra sin la esperanza viva que tú nos ofreces. Oh Señor, diariamente a medida que aprendemos y conocemos más de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y a medida, oh Señor, que nos vas llevando hacia esa meta, Señor, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ello, Señor. Ahora que vamos a hablar de tus negocios, de tu palabra, Señor. Oh Padre mío, sea tu espíritu a través de mí, Señor, hablando, Señor, a estas tus ovejas, a este tu pueblo, a este rebaño, Señor, que tú has comprado con tu propia sangre y has, mi Dios, escogido esta tarde para estar acá en este lugar y ministrar a sus vidas, Padre, y darles a ellos, Señor, esa esperanza viva que viene cuando abrimos tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. ¿Ya están listos para el campamento? Oiga, nomás Raulito, el único acá que está listo para el campamento. Gloria a Dios, hermanos. Hasta ahora, de acuerdo a lo que suma la lista, tenemos como unas 32 personas. Así es de que va a estar emocionante, ¿no? Vamos a pasar un buen tiempo. Así es de que pues vengan preparados para pues disfrutar el día, disfrutar el clima, porque va a estar calientito. va a estar calientito. Traigan suficiente agua, Traigan suficiente agua y por favor los frijoles y el arroz no se les olvide, porque si se les olvidan los frijoles y el arroz vamos a comer pura tortilla con carne. Y pues ahí si se les escapa una ensaladita, pues no importa. Ahí sí comemos verde, ¿verdad, Yubi? Ahí no comemos verde. No, caray. Hermanos, gloria a Dios. Es un privilegio estar en los negocios del Señor. Vamos a ir este día a dar nuestra pequeña reseña acerca de los eventos proféticos. ¿Cuál es el lema de nuestros eventos proféticos? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es el lema, hermanos. Entonces, para entender ese punto, entendemos que tenemos que estar preparados. Tenemos que conocer. ¿Conocer qué? Conocer la verdad. Porque si conocemos la verdad, pues definitivamente nadie nos va a engañar a nosotros. Hace mucho tiempo contrataron una serie de personas en la Casa Blanca para entrenarlos a ellos para detectar billetes falsos. Y cuando los llevaron al lugar donde ellos iban a estar trabajando para aprender a detectar billetes falsos, ellos pensaron que les iban a dar a ellos una serie de billetes, ¿no? El verdadero, uno falso, uno medio falso, uno bien falso y uno súper falso, ¿no? O sea, muchos billetes, ¿no? Y para la sorpresa de ellos, les dieron un solo billete. O sea, un billete original, recién sacado de la imprenta. Y cuando ellos miraron el billete, dijeron, ¿y cómo nosotros vamos a aprender a detectar billetes falsos? Porque cuando te aprendas el verdadero, cuando en tus manos caiga un billete falso, automáticamente vas a detectar que ese billete es falso. Y lo mismo es con nosotros, hermanos. Lo mismo es con nosotros. Si conocemos la verdad, si conocemos la palabra de Dios, si entendemos lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, nadie nos va a engañar. Nadie nos va a engañar. Ahora, hermanos, las advertencias sobre el juicio que ha de venir son seguras, son ciertas. Son ciertas. Dios envió a Noé para advertir al mundo que se acercaba el juicio. Envió a Noé en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 8, de los versículos 8 hasta el versículo 14. Dios envió a Noé y le dijo a Noé, Noé, voy a acabar con la humanidad. Voy a traer juicio sobre el mundo entero. Y Noé fue uno de los pregoneros de la fe. Uno de los pregoneros de la fe.
Si vas conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 8, y lees conmigo la escritura, dice la palabra de Dios así en Génesis. Ahora, no te pierdes, es el primer libro de la Biblia y son seis capítulos adelante. Así es de que Génesis capítulo 6, versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Escuchas? Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y dice en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13: dijo pues Dios a Noé, escucha, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Yo los destruiré con la tierra. Y en el versículo 14 dice: hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ok. Dios le dice a Noé: Noé, el fin de toda carne viene sobre la tierra. El Señor nos dice a nosotros en el libro de Mateo capítulo 24, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Es lo que nos dice la palabra de Dios. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Es lo que nos dice la escritura. Si tú lees acá, lo que acabamos de leer nosotros, si lo entiendes y lo meditas, podemos ver que los días en los cuales nosotros estamos viviendo, hermanos, no está muy lejos del juicio de Dios que ha de venir sobre la tierra. Noé es considerado un pregonero de la fe. O sea, Noé, con sus acciones de construir el arca, de preparar el arca, de hacer el arca como Dios le dijo que la hiciese, estaba dando fe de que venía juicio sobre la tierra y que el hombre tenía que arrepentirse. Tenía que arrepentirse. La escritura, hermanos, nos habla a nosotros del juicio que ha de venir muy pronto sobre nosotros. Ahora, en el mismo Antiguo Testamento, el mismo Génesis, encontramos que los ángeles llegan a Abraham y le advierten que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Se cumplió la palabra de Dios? ¿Se cumplió la palabra de Dios, hermanos? Amén. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí. Entonces se cumplió la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios se cumplió, ¿ok? Y la palabra de Dios se cumplió en los días de Noé. La palabra de Dios se cumplió en los días de Abraham, cuando vinieron los ángeles y le advirtieron que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra en Génesis 18:16. Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel y el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses y el libro de Primera y Segunda de Timoteo, hermanos, va a ocurrir tal y como la palabra de Dios lo dice. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿estamos listos para Cristo? ¿Estamos listos para ser sacados de aquí de la tierra juntamente con el Señor? ¿Estamos listos? Amén, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Se van a quedar? Bueno, si se van a quedar, pues lo siento por ustedes, ¿no? Pero yo me voy con el Señor, ¿eh? Cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero, después nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos con Él en las nubes. Entonces estaremos con Él por la eternidad. Por la eternidad. Así es de que, hermanos, es muy importante para nosotros entender que el juicio de Dios es inevitable. Paul, you want to sit on the front? The air is bothering your eyes? You're fine? Okay. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender acá? Lo que podemos entender acá es lo siguiente: la palabra de Dios no puede ser cambiada o alterada. Se va a cumplir exactamente como Él nos lo ha dicho.
La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para Cristo? Porque si la palabra de Dios se cumplió en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 8 en adelante, y la palabra de Dios se cumplió en el libro de Génesis, capítulo 18, con Sodoma y Gomorra, se va a cumplir en nuestros días, tal y como está escrita. No hay vuelta de hoja en ese aspecto. Tenemos que estar listos para el Señor. Así es de que en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 20, Mateo 24, versículo 20, abran sus Biblias, sus teléfonos, sus aplicaciones, lo que traigan, ¿no? Pero vamos a la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 20, 24, 20, Jesús le dice a sus discípulos estas palabras. Dice, orad. Orad quiere decir, habla con Dios. Orad pues, dice, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. Así que, dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que sienten como que acabamos de comenzar el año? Y ya estamos en medio año. ¿Sí o no? Ahorita cerramos los ojos y estamos en Navidad. Ahorita cerramos los ojos y estamos nuevamente en junio, en cuestión de nada. Hermanos, el Señor está obrando a pasos agigantados. La palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Por ello Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y si nosotros no queremos ser engañados, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente nos van a embabucar, nos van a engañar. Así es de que, una advertencia. Tengan mucho cuidado a quien escuchan y tengan mucho cuidado en dónde se sintonizan. De verdad. Porque hay muchas falsas enseñanzas allá afuera. Muchas falsas enseñanzas. Y esas falsas enseñanzas, aunque suenan bonitas y tienen un buen colorido, y una quizás suene como un buen mensaje, al final del día es una falsa enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Así es de que los dejo con eso. Vamos ahora al libro de Reyes. Reyes capítulo 5. Vamos a ir a Reyes capítulo 5 para nuestro estudio de esta noche. Cuando llegues ahí me das un fuerte amén. Y el tema del mensaje de esta noche es la preparación para la construcción del templo. El tema del mensaje de esta noche es la preparación para la construcción del templo. En el capítulo 4, como ya leímos la semana pasada o antepasada, miramos cómo el rey Salomón estableció su gabinete de administración, estableció su gobierno, puso sus ministros, puso sus administradores, estableció los que iban a estar frente al ejército, estableció los que iban a estar al lado de él para ayudarle a tomar decisiones, a gobernar al pueblo. O sea, la semana pasada pudimos ver claramente que a través de la sabiduría que Dios dio a Salomón, estableció todo lo necesario para que su gobierno funcionara. Y eso fue lo que aprendimos la semana antepasada, o lo que aprendimos en el capítulo 4 de Primera de Reyes. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a aprender acerca de la preparación para la construcción del templo. Y después de haber establecido Salomón su gobierno, ahora se prepara él. ¿Para qué? Se prepara él para construir la casa de Dios. La casa para el nombre de Dios. Y David, hermanos, ya había preparado los materiales para la construcción del templo. Porque el corazón de David era construirle casa a Dios. Él se preguntaba, él mismo decía, ¿cómo es posible que yo viva en
casa de cedro, o sea, casa lujosa. Y mi Dios, dice, el arca del pacto de mi Dios esté en una tienda, o sea, en una casa de campaña. No es posible, o sea, en la mente y en el corazón de David, eso no era posible. Por ello es que se dio a la tarea de preparar los materiales para la casa de Dios. Quiero que vayas conmigo a Crónicas capítulo 28. Crónicas capítulo 28. Primera de Crónicas. Y quiero que leamos juntos lo que el rey Salomón se propuso hacer en su corazón, y como él no pudo lograrlo, entonces lo delegó a su hijo Salomón. Cuando estés ahí me das un fuerte amén. En Primera de Crónicas 28, versículo 1 dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. O sea, reunió a todo el pueblo, ¿no? Reunió a su gobierno. Y dice en el versículo 2: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, escuchen, dice: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para él y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. ¿Qué dice que había hecho? Había preparado ya todo, dice. ¿Todo para qué? Para edificar. Ahora en el capítulo 5, cuando entremos en el capítulo 5, vamos a mirar que ya la conexión final que hacía falta para la construcción del templo ya estaba hecha también. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo ya Hiram estaba esperando la orden para proveer los siguientes materiales para la construcción del templo. Pero en el versículo 3, volviendo a Crónicas, capítulo 28, Primera de Crónicas 28, versículo 3, dice: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuera rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey y sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, dice, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se sentase en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Versículo 6, y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. O sea, Dios habló a David en forma íntima y personal. No solamente habló a David en forma íntima y personal, sino que le dio a él los detalles de la construcción, los detalles de lo que él quería hacer, lo que Dios quería hacer. Hermanos, así es como Dios trabaja en la vida del hombre, que ama a Dios, que sigue a Dios, que sirve a Dios, que se entrega a Dios y que hace la voluntad de Dios. Dios te habla de manera privada y te da a conocer sus planes, y en el proceso te da también los pasos para que hagas lo que Él quiere que hagas. Escucha en el versículo 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si Él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente.
Ahí le dice a Israel, busquen a Dios, sirvan a Dios, hagan la voluntad de Dios y Dios va a prosperar sus cosechas, va a guardar y cuidar de sus tierras y les va a dar a ustedes bendición tras bendición. Ahora, acá en el versículo 9, ¿le habla a quién? Le habla a Salomón. Y le dice, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si le buscares, él estará contigo, pero si le dejas, él te desechará para siempre. Hermanos, ¿entiende algo? Muchas veces creemos que lo que hacemos es, y nadie se da cuenta, quiere decir que nos salimos con la nuestra. No es verdad. Dios conoce todo lo que hay en tu corazón, aún tus pensamientos más ocultos. Y le dice a Salomón, Salomón, no vayas a cometer un error. Haz lo que es recto delante de Dios. Busca la voluntad de Dios y sirve a Dios con todo tu corazón. En el versículo 10, regresando a Primera de Crónicas 28. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo, ¿qué le dio? El plano del pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. O sea, Dios le dio, Salomón le dio ¿a quién? David le dio a Salomón ¿qué? Los planos de la casa. Los planos de la casa. ¿Por qué te estoy llevando a través de este versículo, de este capítulo? Porque quiero que veas que ya todo lo que Salomón está haciendo ya había sido ¿qué? Ya había sido dicho y hecho y puesto en la mente y el corazón de David. ¿Por qué? Porque David nos dice la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Y acá le da los planos, le dice, aquí está. Mira, lo único que tienes que seguir es los planos para edificarle casa a Jehová nuestro Dios. En el versículo 12, continuando. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso para los candeleros y de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata, también oro puro para los garfios, para los labrillos, para las copas, para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron ¿qué? Trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender toda la obra y el diseño. Todas las obras del diseño. ¿Te das cuenta? Dios que hizo, Dios le mostró a David. Me encanta eso, ¿por qué? Porque cuando vemos a Moisés en el monte de Sinaí,
Vemos a Moisés en el monte de Sinaí, y Moisés en el monte de Sinaí es llevado por Dios a donde, es llevado por Dios a la presencia de Dios, es llevado por Dios al lugar donde estaba el arca del pacto, es llevado por Dios a donde estaba el tabernáculo, y Dios le mostró a Moisés las cosas que había de construir. Y vemos acá en esta porción de la escritura que Dios le mostró a David, que le mostró a David exactamente lo mismo que le mostró a Moisés, pero ahora le está mostrando algo que es más que un tabernáculo. Le está mostrando la construcción de la casa, el templo, el lugar donde su pueblo, donde la nación de Israel había de venir a adorar y a ofrecer sacrificios al Dios de Israel. Para terminar el capítulo 28, en el versículo 20, dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar tus órdenes. Para ejecutar tus órdenes. En el capítulo 28 de Primera de Crónicas, podemos ver que la construcción del templo comenzó en el corazón de David y fue diseñada y trazada por el dedo de Dios y dada a David. Y cuando David recibe la visión, David, en vez de recibir la visión y escucharla y mirar la visión y quedarse callado o quedarse tranquilo, agarró un papel, agarró un lápiz y comenzó a trazar. Comenzó a dibujar el templo, comenzó a dibujar los atrios, comenzó a dibujar los diferentes lugares de la casa de Jehová. Y a medida que él está dibujando y está formando, él está formando los planos de la construcción de la casa donde el nombre de Jehová sería invocado. Hermanos, ¿se entiende algo? Esta historia es maravillosa. Cuando leemos acerca de la construcción del templo, miramos cómo Dios habló a David y cómo ahora Salomón lo pone por obra. Podemos entender una cosa. Podemos entender que en aquellos tiempos para ellos esa era la manera de Dios hablar con ellos, de la manera en la cual Dios trabajaba en el corazón de ellos. Ellos conocían a Dios a través de sacrificios, conocían a Dios a través de holocaustos, conocían a Dios a través de lo que el sacerdote les enseñaba a ellos acerca de Dios. Pero para nosotros el día de hoy es muy diferente. Porque para nosotros nos dice la palabra de Dios, la Escritura, que nosotros hemos venido a hacer ¿qué? Hemos venido a ser templos del Espíritu Santo. Hemos venido a ser morada del Espíritu Santo. Hemos venido a ser morada de Dios. Y como hemos venido a ser morada de Dios, hermanos, nuestro templo también fue formado ¿para qué? Fue formado para que el nombre de Dios fuese invocado, el nombre de Dios fuese exaltado, el nombre de Dios fuese conocido a las naciones. Muchas veces miramos esto a través de las Escrituras, que cuando la gente llegaba a Jerusalén, iban y miraban el templo, se quedaban con la boca abierta, se quedaban pasmados. ¿Por qué? Por el hecho de que miraban aquella hermosura, la gloria de aquel templo, y decían ellos: qué hermosura, qué cosa más perfecta, qué construcción más hermosa. Y se iban de aquel lugar alabando a Dios, reconociendo a Jehová como creador de todas las cosas, reconociendo como Jehová el Dios de Israel. Y cuando ellos regresaban a sus tierras, regresaban a sus pueblos, ellos hablaban de las maravillas de Dios, hablaban de la gloria de Dios, hablaban del poder de Dios. Y lo mismo tiene que ocurrir en nosotros. Las personas tienen que vernos a nosotros, hermanos, y tienen que ver en nosotros un corazón agradecido. Tienen que ver en nosotros un corazón de alabanza, un corazón que sirve a Dios.
y sirve a Dios y revela a Dios y manifiesta a Dios y ven las personas al Señor en nuestro ser, en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y así tiene que ser, de la manera en la cual nosotros podemos ilustrar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Para que las personas puedan ver a Dios, nosotros tenemos que ser ese templo hermoso, esa construcción gloriosa, esa construcción que fue trazada en la mente y el corazón de Cristo y vino a esta tierra para ponerlo, para entonces construir esos templos en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos al capítulo 5, hermanos. En el capítulo 5 vamos a ver cómo este hombre, Salomón, ahora comienza a ejecutar todo lo establecido por su padre David y empieza ahora a mover todas las piezas necesarias para construir la casa en la ciudad de Jerusalén. El primer punto que vamos a mirar esta noche son los arreglos de Salomón con Hiram de Tiro. Los arreglos de Salomón con Hiram de Tiro. De los versículos 1 al 5, la palabra de Dios dice: Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora, dice ahora, edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Hermanos, todo en la vida comienza cuando te propones en el corazón hacer algo. Todo en la vida comienza cuando te propones en el corazón hacer algo. Salomón, motivado por las palabras de su padre, se propuso construir el templo, comenzar a construir el templo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo, y es de suma importancia. ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué tan alto quieres volar? ¿Y cuál es el propósito de tu vuelo? ¿Por qué? Porque si te lo propones lo vas a lograr. Si te lo propones lo vas a lograr. Pero tienes que proponértelo. Y no solamente es el proponértelo, hay que comenzar. Hay que tomar el primer paso. Hay que moverse hacia adelante. Y hay que comenzar la obra. Y eso es lo que Salomón se propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque las palabras de su padre sonaban en su mente. Las palabras del Señor, las palabras de Dios sonaban en su corazón. Y él quería sacarse aquello que le prometió a su padre que iba a hacer. Porque David le dice a él, ¿qué le dice a él en Crónicas 28:20? Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate, dice, esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, o Jehová mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Él no te dejará, Él no te desamparará, Él estará contigo, Él te ayudará a hacer la obra que te has propuesto hacer. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, pues establece la conexión ¿con quién? Con Hiram. Establece la conexión con Hiram. El nombre Hiram significa hermano del Cordero, o mi hermano es exaltado, o hermano del sublime. Como podemos ver acá, tenía una buena relación con David, y las escrituras nos dicen que este hombre amaba ¿a quién? Amaba a David. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué amaba a David?
¿Por qué amaba este hombre tanto a David? Si este hombre era un hombre gentil, él no era israelita. Muchas de las veces tendemos nosotros a hacer nuestras conexiones dentro de nuestro mismo grupo, dentro de nuestra misma gente, dentro de nuestro mismo pueblo, y nos tratamos de relacionar con aquellos que conocemos. Y esa es comúnmente la manera en la cual nosotros hacemos las cosas. Pero acá miramos algo fuera de lo común, o sea, fuera de lo que se conocía en aquellos entonces. David tuvo muchas conexiones, o sea, tuvo muchos encuentros, tuvo muchas oportunidades de relacionarse con reyes, e incluso que no eran israelitas, no eran judíos. O sea, estableció relaciones con diferentes personas. Y a razón de ello, vieron en David un hombre entregado, un hombre dispuesto, un hombre preparado para hacer la obra de Dios, el servicio de Dios. Y cuando vemos acá que la palabra de Dios, las escrituras nos dicen a nosotros que David amaba a ¿quién? Que Hiram amaba a David, nos lo dice por la razón de que David compartió sus planes con este hombre. Compartió sus planes. Tiro era uno de los lugares que tenía los mejores bosques, tenía los mejores cedros, los mejores cipres, tenía las mejores maderas que había en aquellos entonces, en aquella área. ¿Y qué es lo que hace David? Bueno, David establece la comunicación con este rey pagano. Establece con este hombre, con este rey gentil, las relaciones para que ahora en estos momentos, en este tiempo, su hijo pudiese venir a él y le dijese a él: hey, voy a comenzar la obra de Dios, voy a comenzar a ser el templo de Dios. Y él estuviera dispuesto a decirle: manos a la obra. ¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres que te provea? Y eso nos da a nosotros ánimo y consuelo. ¿Por qué? Muchas veces las personas de las cuales recibimos más ayuda, o en ocasiones hay personas que nos extienden la mano para ayudarnos antes que aquellas personas que creemos que son nuestros hermanos en Cristo, son aquellas personas que son gentiles, aquellos que no conocen de Dios, aquellas personas que no tienen una relación con Dios porque no han abierto su corazón a Cristo. Pero estas personas, el momento que te ven a ti en necesidad, el momento que te ven a ti sufriendo o padeciendo, ¿sabes qué es lo que hacen? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Te hace falta que te preste alguna dinero o algo? Oye, están ahí para ayudarte. Y podemos verlo acá en esta porción de la escritura en Hiram. Hiram estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya David, su padre, David el padre de Salomón, o sea, ya había establecido la relación. Ahora, una cosa que podemos ver acá es lo siguiente. Con lo que Dios está haciendo a través de la vida de David, con lo que Dios hizo a través de la vida de David y está haciendo a través de la vida de Salomón, hermanos, para Hiram y para su reino, para su pueblo, para el pueblo de Tiro, para ellos era un gran testimonio. ¿Por qué? Porque no solamente podían entender que Dios estaba obrando en un pueblo, este pueblo el cual Él había sacado de la esclavitud y lo había establecido en la tierra de Canaán, sino que ahora les iba a ellos a dar un lugar de adoración, un lugar donde ellos podían venir y encontrarse con Dios, encontrarse con el Señor. Por ello, hermanos, es que entendamos algo. Cuando vemos aquí en este capítulo o en estos versículos que acabamos de leer, donde nos dice la escritura que entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar la casa. Le está diciendo a él: ya mi padre te comentó a ti los planes que él tenía.
Tú sabes que mi padre quería edificar casa a Jehová su Dios. Tú sabes que mi padre tenía en su corazón edificarle casa al rey de Israel, a Jehová de los ejércitos. Así es de que ahora vengo a ti, porque ya mi padre, una vez que te ha comunicado los planes que él tenía, ahora yo estoy aquí para hacer lo que Dios me ha enviado a hacer, construirle casa a Jehová, o a construir casa para el nombre de Jehová, ni siquiera para Dios. Era para el nombre de Jehová. En aquellos entonces, todos los reinos tenían sus dioses. Y todos los reinos construían un templo para su Dios. Y todos ellos ponían a su Dios dentro de ese templo. Metían al Dios dentro del templo, o sea, era una imagen. Y ese era el templo del Dios de los filisteos, del Dios de los asirios, del Dios de los amorreos, del Dios de los cananeos, etcétera, etcétera. Y era el templo de ellos. Pero David entendió el hecho de que para Dios, hermanos, una casa en sí no es suficiente para él morar en ella. Por ello es que cuando Salomón le dice acá a Hiram, le dice, voy a edificar casa al nombre de mi Dios. Casa al nombre de mi Dios. ¿Por qué? Porque Salomón sabía, hermanos, Salomón sabía que ni la misma tierra puede contener a nuestro Dios. Y dice él, ¿cómo yo voy a construir una casa para que Dios more en ella? O sea, la tierra no lo puede contener. ¿Cómo va yo a construir una casa para que Él venga a morar en ella? Y cuando él entendió eso, y cuando él supo que era lo que tenía que hacer, él le dijo a Hiram, yo solamente voy a edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Quiere decir, esta casa que yo voy a hacer es para que sea invocado el nombre de Jehová mi Dios. Sea invocado el nombre de Jehová mi Dios. Vamos a poner el arca del pacto en el lugar santísimo, y desde el lugar santísimo la presencia de Dios, la gloria de Dios va a fluir y va a hablar a quienes, a los sacerdotes, y los sacerdotes van a hablar a nosotros y nos van a comunicar la mente y el corazón de Dios. Pero desde este lugar es desde donde Dios nos va a hablar. No es donde Dios va a morar, es de donde Dios nos va a hablar. En el libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Primera de Samuel 5:1. Dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, lo llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de ¿quién? Dagón. En la casa de Dagón. Y la pusieron junto a ¿quién? Junto a Dagón. O sea, el templo de los filisteos era llamado la casa de ¿quién? La casa de Dagón. Y así de igual forma dice Salomón, esa no es la casa de Dios, esa es la casa desde donde se va a invocar el nombre de Dios. Por ello que para mí es importante establecer que la tierra y los cielos no pueden contener a nuestro Dios. ¿Cómo lo va a contener esta casa que yo voy a edificar a Jehová mi Dios? Continuamos en el versículo 6. En el versículo 6 dice, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. Mis siervos estarán con los tuyos, y yo daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Los cedros del Líbano eran legendarios por su excelente madera. Y no solamente eran muy buena madera, sino que Salomón quería lo mejor de lo mejor para la construcción de la casa de Dios. Por ello le dice acá, manda pues ahora que corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. ¿Estarán con los tuyos para qué? Estarán con los tuyos para que entonces los cortemos y los traigamos y los usemos para la construcción de la casa de Dios. Otra cosa que vemos acá es la asociación
de Salomón con este pueblo o con Hiram para construir la casa de Dios. Y hermanos, de verdad que cuando tú miras estos pequeñas pepitas de oro en el Antiguo Testamento y los ilustras con el Nuevo Testamento, puedes entender el concepto, puedes entender la mente y el corazón de Dios por el hecho de que vemos acá a Salomón trabajando con un pueblo gentil para construir ¿qué? Para construir la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que cuando Jesús vino a la tierra y cuando Jesús caminó por esta tierra y predicó el evangelio a aquellas grandes masas, aquella multitud de personas, y todas aquellas personas escucharon la palabra de Dios a través de los labios de Jesús. Escucharon la palabra a través de los labios de Jesús y ellos se quedaron maravillados, se maravillaban cuando escuchaban la enseñanza de Jesús. Decían, este enseña como nunca nosotros hemos antes escuchado. Pero cuando llegó el momento, la hora de Jesús dejar esta tierra, y llegamos a los últimos capítulos de los evangelios y miramos que se le acercan a Jesús, ¿quiénes? Se le acercan a Jesús los griegos, porque quieren hablar con Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, la hora del Hijo del Hombre ha llegado. Ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dice a quienes. Les dice a los fariseos, destruir este templo, dice, y en 3 días lo voy a ¿qué? A edificar. Lo voy a levantar en 3 días. Destruir este templo. Entonces para destruir el templo, hicieron falta la autoridad de los judíos, juntamente con la ayuda de los gentiles. Miramos a Poncio Pilato, gentil. Miramos a los fariseos, saduceos y escribas, judíos, trabajando juntos. ¿Para qué? Para destruir el templo, para destruir a Jesús. Pero Jesús les dice, ok, está bien. Todo esto que tiene que pasar va a pasar. ¿Por qué? Porque así ha sido escrito. Y así tiene que pasar. Pero entiendan algo, ustedes me quitan la vida y en 3 días yo estoy nuevamente de pie. En 3 días vuelvo a construir este templo. Y ahora acá miramos a Hiram, miramos a Salomón asociándose ¿para qué, hermanos? Para construir el templo de Dios. Para construir el templo de Dios. Hiram va a aportar ¿qué? La madera. ¿Quiénes fueron los que aportaron la madera para la muerte de Jesús? ¿Quiénes fueron? Los romanos, los gentiles. Miramos que ellos iban a aportar ¿qué? Ellos iban a aportar la madera. Y entonces miramos que Salomón iba a aportar ¿qué, hermanos? Iba a aportar los materiales para el templo. ¿Qué es lo que entendemos? Lo que entendemos acá es lo siguiente. Vemos a Hiram, gentil, proveer ¿qué? La madera, los cedros, los cipres. Vemos a Salomón proveer ¿qué? Proveer, hermanos, el templo, el cuerpo, el material, para construir el lugar donde Dios iba a hablar a su pueblo. Y cuando vemos esa ilustración en el Nuevo Testamento, entendemos que nosotros ahora podemos hablar con Dios. ¿Por quién? ¿Y a través de quién? A través de Jesús. A través de Jesús. Nosotros no podemos, hermanos, sin antes hacer una confesión de fe, reconocer que somos pecadores, invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón, a hablar con Dios. No podemos hablar con Dios sin antes nosotros tomar ese paso de fe. Y Salomón no podía construir el templo si Hiram no le proveía a él la madera. Si no le proveía la madera. ¿Te das cuenta cómo se puede ilustrar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos ver cómo todas las piezas caen en su lugar y cómo todo está siendo ilustrado? Por eso Jesús le dice a los escribas y fariseos, escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí.
En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo también de la misma manera está trabajando ¿para qué? Para avanzar al reino de Dios, y también está colaborando con ¿quiénes? Con los gentiles. Dice en el versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Podemos ver acá que el evangelio, a través de los labios del apóstol Pablo, está siendo transmitido ¿a quiénes? Está siendo transmitido a los gentiles. Y los gentiles están ¿qué? Están llevando el evangelio a toda la guardia, o sea, a todos los siervos del palacio real de Herodes en la ciudad de Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La voluntad de Dios se cumple en el hombre y en todos los hombres. Y los planes de Dios son los mejores planes en los cuales nosotros podemos estar. Por ello, cuando David le dice a Salomón, aquí están los planos. Salomón, solamente aquí están los materiales. Salomón, solamente esfuérzate y construye la casa. Esfuérzate y haz la obra a la cual el Señor, Dios Todopoderoso, te ha encomendado. Él estará contigo y Él te ayudará. A nosotros nos dice, aquí están los materiales. ¿Cuáles son los materiales que tenemos en nuestras manos, hermanos? La palabra de Dios. Aquí están los materiales, aquí está la obra. Ahora edifica el templo. Edifica el templo. ¿El templo? ¿Cuál es el templo? Nosotros. ¿Y cómo lo vamos a edificar? A través de la palabra de Dios. Segundo punto, la respuesta de Hiram a Salomón. El segundo punto es la respuesta de Hiram a Salomón. En el versículo 7, cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro, la madera de cipres. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás. Y tú cumplirás el deseo al dar, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro, madera de cipres, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Ahora, cuando una persona que no tiene una relación personal con Dios glorifica a Dios por tus obras, glorifica a Dios por tu testimonio, glorifica a Dios por lo que tú haces y lo que ve en ti, quiere decir, hermanos, que estamos en el camino correcto. Estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Hiram dice: bendito sea hoy Jehová, enaltecido sea hoy Jehová. Por ello es que podemos entender que la influencia de David en la vida de Hiram, la influencia de Salomón en la vida de este hombre, le llevan a él a hacer ¿qué? A bendecir ¿a quién? A bendecir a Dios. Tu influencia, lo que tú hagas, de la manera en la cual tú te comportes, de la manera en la cual tú hables con las personas allá afuera que no conocen a Cristo Jesús, va a hacer dos cosas: los va a acercar a Dios o los va a alejar de Dios. Acá podemos ver que el testimonio de David y el testimonio de Salomón hicieron que este hombre bendijese ¿a quién? A Jehová. Por ello,
le dice Hiram a Salomón: tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Tú cumplirás mi deseo al dar de comer ¿a quién? A mi familia. Yo te doy toda la madera que tú quieras. Toda la madera que tú quieras. Esto me lleva, hermanos, a una pequeña observación. Y es interesante, ¿no? Porque comúnmente cuando tú te bajas del freeway, te encuentras en las salidas del freeway personas con rótulos que dicen trabajo por comida. ¿Te has dado cuenta? Y cuando te acercas a él y le dices: hey, tengo que ir a limpiar la parte de atrás de mi casa, súbete, vamos a limpiarla y luego te llevo a comer. Dice: no, muchas gracias. Yo lo único que quiero es que me ayudes. Pero dices que trabajas por comida. Dice: bueno, es que así lo tengo que hacer para que la gente tenga compasión de mí. O sea, es un engaño, ¿no? Pero Hiram no estaba engañando a Salomón. Salomón le dijo a él: te voy a dar de comer. Y él dijo: dame de comer y yo te doy madera. Es lo que yo voy a hacer. Por ello es que nos dice acá que le dio a él, hicieron un acuerdo. Hiram dijo: te proporcionaré toda la madera de cedro, cipres que necesites para la construcción de la casa de Jehová. Y Salomón le dijo a él: yo te enviaré a ti, dice, 4.400.000 kilos de trigo cada año. 4.400.000 kilos de trigo cada año. Y te enviaré también 440.000 litros de aceite de oliva puro. Ese va a ser tu pago. O sea, cada año tú vas a recibir de parte mía 4.400.000 kilos de trigo. Es lo que tú vas a recibir. Fue el acuerdo que hicieron entre ellos. Y cuando miramos el acuerdo, podemos ver que el acuerdo fue sólido. Fue sólido, hermanos. ¿Fue sólido en qué sentido? Fue sólido en el sentido de que cuando Hiram escuchó las palabras de Salomón, que le dijo: hey, dame madera y yo te doy de comer. ¿Sabes qué fue lo que dijo él? Te doy madera y tú dame de comer. Y ambos cumplieron su acuerdo. Y porque ambos cumplieron su acuerdo, la palabra de Dios nos dice que hubo paz entre Hiram y Salomón todos los días de la vida de ambos. ¿Por qué? Porque hicieron un acuerdo. Y cuando se hace un acuerdo, hermanos, se debe de mantener el trato. Si tú rompes el trato, o si tú deshaces el trato, y tú Salomón hubiese parado el flujo de comida para Hiram fácilmente hubiese podido venir a él y decirle: hey, ¿dónde está tu palabra? Y quizá le hubiese dicho: hey, ¿sabes qué? Te voy a dar la madera, pero te la voy a dar por causa del nombre de tu padre, no porque eres hombre de palabra. Y muchas veces, hermanos, cuando decimos sí, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Tenemos que mantenernos firmes en las palabras que decimos y en las palabras que expresamos. Así es de que si vas al lago y dijiste que sí, tu sí sea sí. No quiero llegar allá y encontrarme solo. Y voy a decir: ¿dónde está? Vino el rapto, se los llevó el Señor y me dejó aquí en el lago. ¿Qué pasó? Así es de que piénsala bien. Y va a haber un buen acuerdo entre tú y yo. No va a haber paz entre tú y yo. Vamos al tercer punto, hermanos. Tercer punto: los trabajos forzados de Salomón. El tercer punto es los trabajos forzados de Salomón. En el versículo 3 dice: el rey Salomón decretó leva. La palabra leva quiere decir trabajo forzado en todo Israel. Y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella
de aquella leva. O sea, lo que Salomón está haciendo acá es muy sabio. Les dice a ellos, hey, quieras o no quieras, tienes que trabajar para la obra de Dios. No hay opción. No hay opción. Te voy a dar la manera en la que la vamos a hacer es, vas a estar un mes fuera de tu casa, vas a regresar y te vas a pasar 2 meses en tu casa. Y después vas a volver a regresar a trabajar para traer los materiales para construir la casa de Jehová. Y podemos ver que él, para que esto se hiciese, estableció a un capataz, o sea, estableció a un administrador, estableció a un supervisor, estableció a un hombre para que supervisase la obra, para que se encargase de que todos los que estaban en la lista para ir a trabajar, iban a trabajar. Y todos los que estaban trabajando, al cumplirse el mes, regresaban a sus casas para entonces estar 2 meses en casa y luego volver a sus trabajos. Y es de la manera en la cual él lo estableció. En el versículo 15 al 18 dice, tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los príncipes oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, o sea, los capataces supervisores eran 3,300, los cuales tenían a cargo al pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas, y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. 70,000 que llevaban las cargas eran los hombres que había en ese lugar. 70,000 hombres. Esto, hermanos, me llevó a mí al Nuevo Testamento nuevamente para ilustrar el Antiguo Testamento. Porque el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Sobrellevar vuestras cargas. El pueblo, Salomón escogió a 70,000 hombres para hacer ¿qué? Para llevar las cargas, o sea, cargar la madera, cargar las piedras, cargar la cantería y llevarlas ¿a dónde? Llevarlas a Jerusalén para construir el templo. Hermanos, Dios ha elegido hombres idóneos, hombres aptos para la obra de Dios, para que cuando una persona sufre, padece o está pasando por alguna tribulación, aquel que está cargado y abatido pueda venir a Él y encontrar en Él las palabras de Jesús que dicen en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso es lo que nos dice. Ahora, habían 80,000 cortadores en el monte. 80,000 cortadores. La piedra se labraba con martillo para luego formarla, para colocarla en su lugar. La piedra, hermanos, se labraba con martillo. Tú querías formar una piedra, no es como los días de hoy. En los días de hoy tenemos tal tecnología que tú agarras una piedra, la pasas por un disco de diamante y ese disco de diamante te corta la piedra a la perfección. Y una vez que te corta la piedra a la perfección, te da los ángulos que tú quieras y puedes hacer lo que tú quieras en los días de hoy. En aquel entonces no era así. En aquel entonces era puro martillo y cincel, ¿ok? Puro martillo y cincel. Por ello es que, hermanos, que necesitamos el día de hoy hombres y mujeres que nos ayuden a ¿qué? A formarnos, hermanos, a formarnos en las cosas de Dios.
a formarnos en el reino de Dios. Necesitamos maestros, necesitamos pastores, necesitamos personas idóneas, aptas para poder enseñar y ayudarnos a crecer en las cosas de Dios. Así como este templo estaba siendo construido, así nosotros también tenemos que ser edificados, hermanos. Dice acá que los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra eran 3,300. Lo que quiere decir es que también nosotros dentro del cuerpo de Cristo necesitamos ¿qué? Administradores. Pero lo más interesante de todo es que dice que los fundamentos del templo, o sea, la fundación del templo fueron hechas ¿con qué? Con piedras preciosas y muy costosas. A veces las piedras preciosas y muy costosas son aquellos hermanos y hermanas que obran para la obra de Dios y nunca son vistos. ¿Por qué? Porque están enterrados en el fundamento, o sea, están enterrados en la obra de Dios y no son vistos por los hombres, pero son muy preciosos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar fin a este servicio. Vamos a terminar en oración. Y no vamos a entonar porque se me fue el tiempo. No va a haber canción. Vamos nada más a orar y así damos por concluido el servicio. Padre, gracias te damos porque hemos llegado, Señor, a este momento, Señor, en el cual podemos ver ya el comienzo de la construcción del templo. Y Padre, me emociono, Señor, al mirar en el Nuevo Testamento, Señor, este mismo modelo, Señor, cómo Padre Celestial, todas estas cosas que Salomón menciona aquí en esta porción de la Escritura acerca de las cargas, Señor, acerca del corte, Señor, de las piedras, acerca de los administradores, Padre, y también de aquellas piedras preciosas, como todas y cada una de ellas, Padre mío, eran vitales para formar el templo, la casa donde se haría mención el nombre de Jehová nuestro Dios. Y de esa manera, Señor, nosotros también, oh Padre Santo, hemos sido puestos en tus manos para que también nosotros seamos edificados, Señor, ya sea que seamos de los que llevamos las cargas, ya sea de los que formamos a las demás personas, ya sea que, oh Padre mío, seamos administradores, oh Padre, quizás seamos aquellas piedras preciosas que, oh mi Dios, nunca son vistas, pero estamos sosteniendo el fundamento, Señor, estamos sosteniendo las paredes, somos la fundación de esa casa divina donde tú has venido, Señor, oh mi Dios, a ser exaltado y glorificado. Gracias, Padre. Ahora nos bendice el resto de esta noche. Llévanos con tu bendición a casa y gracias por tu bendición y protección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.